Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el fascinante mundo del espectáculo turco. Porque ¿quién no conoce a Can Yaman y a Demet Özdemir? Dos nombres que resuenan con fuerza, dos estrellas que nos han robado el corazón con su talento y, claro, con esa chispa que siempre se rumorea entre ellos. Pero hoy, vamos a ir un paso más allá de los rumores. Hoy vamos a hablar de algo que Can Yaman ha revelado, algo sobre Demet Özdemir que, honestamente, muchos de nosotros no sabíamos. Sí han oído bien. Prepárense porque esto promete ser jugoso y lleno de detalles que quizás no esperaban. Y antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Ahora pongámonos cómodos porque la historia que les traigo hoy tiene todos los ingredientes para engancharnos. Can Yaman, el galán que conquistó el mundo con su carisma, ha sido conocido por ser bastante reservado en cuanto a su vida privada, especialmente en lo que respecta a sus relaciones pasadas o actuales. Sin embargo, en una reciente aparición o declaración, los detalles son un poco difusos, como suele suceder en estos casos, pero la información ha llegado hasta nosotros. Can se abrió un poco más de lo habitual y mencionó algo sobre Demet Özdemir, algo que ha dejado a muchos de sus seguidores, y a mí incluido, con la boca abierta. No estamos hablando de un simple comentario sobre una escena de rodaje, ni de una anécdota trivial. Estamos hablando de algo que pinta una faceta de Demet Özdemir que quizás no habíamos tenido la oportunidad de apreciar públicamente. Imaginen esto, ambos son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, conocidos por su química innegable en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus. Su conexión en la serie fue tan palpable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir y, aunque nunca confirmaron nada de manera oficial y rotunda, el público siempre sintió esa energía especial entre ellos. Sin embargo, Can Yaman, al ser consultado sobre Demet, en lugar de dar respuestas evasivas o genéricas, hizo una revelación bastante peculiar. Según lo que se ha filtrado y comentado, Can Yaman no se refirió a Demet como una colega, o como una actriz talentosa, que ya sabemos que lo es, sino que la describió con un adjetivo o una cualidad que nos hace pensar mucho más allá de la pantalla. Habló de ella como una persona, con una pasión secreta. Y no me refiero a algo mundano como el gusto por la lectura o la cocina, que si bien son maravillosas, no tienen ese toque de intriga. Can Yaman habría insinuado que Demet Özdemir posee un talento o una afición que ella mantiene, en gran medida, alejada del foco público, y que a él, personalmente, le ha impresionado muchísimo. Ahora, aquí viene la parte emocionante. ¿De qué se trata esta pasión secreta? Can Yaman, según los reportes, fue un poco enigmático al respecto, pero sí dejó caer pistas. Se dice que mencionó algo sobre su creatividad artística. No en el sentido de actuar, porque eso es obvio, sino algo más tangible, más manual, quizás. Algunos especulan que podría ser algo relacionado con la pintura, la escultura, la escritura, o incluso alguna disciplina artística menos común, como la cerámica o la creación de joyas. Piensen en la intensidad y la pasión que Demet transmite en sus personajes. Imaginen si esa misma intensidad se canalizara en una forma de arte completamente diferente. El secreto, y aquí es donde entra la genialidad de la declaración de Can, radica en que Demet Özdemir es conocida por ser muy reservada con sus proyectos personales fuera de la actuación. No es de las que publican cada detalle de su vida en redes sociales de forma constante. Y si bien comparte momentos de su día a día, este tipo de expresiones artísticas más íntimas y creativas, según lo que Can habría sugerido, son su verdadero refugio, su espacio personal. Esta reserva es algo que, lejos de generar distancia, aumenta la intriga y el magnetismo de una figura pública. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, la discreción se convierte en un valor añadido, despertando la curiosidad y el respeto. Can Yaman, al destacar esta faceta, no solo revela un detalle desconocido para muchos de nosotros, sino que también nos muestra a Demet desde una perspectiva completamente nueva. Nos la presenta no solo como la actriz carismática y hermosa que vemos en televisión, sino como una artista en un sentido más profundo, alguien que tiene un mundo interior rico y expresivo que cultiva en privado. Y eso, amigos míos, es algo que siempre admiramos en las personas, esa capacidad de tener pasiones que van más allá de su profesión principal. Es una faceta que humaniza y enriquece.
Demostrando que detrás del brillo de las cámaras hay un universo de intereses y talentos que a menudo permanecen ocultos, esperando ser descubiertos o simplemente disfrutados en la intimidad. Imaginen la sorpresa de Can Yaman al descubrir esta faceta de Demet. Es probable que él mismo se haya topado con ella de forma casual, tal vez en una visita a su casa, o en una conversación profunda durante algún descanso en el rodaje. Y la impresión que le causó debió ser tan grande, tan significativa, que no pudo evitar mencionarla, aunque sea de forma sutil. Es como descubrir una joya oculta en alguien a quien creías conocer perfectamente. Esta revelación, surgida de una interacción personal, nos habla de la profundidad de las conexiones humanas, incluso en el vertiginoso mundo del espectáculo. No se trata solo de compartir el set, sino de compartir momentos de genuina vulnerabilidad y descubrimiento. Las teorías sobre cuál podría ser esta pasión secreta son infinitas. Podríamos pensar en su habilidad para la música, quizás toca algún instrumento. O quizás tenga un don para la fotografía, capturando momentos con una sensibilidad única. La escritura también es una posibilidad, tal vez escriba poesía o cuentos que guarda solo para ella. Lo fascinante es la especulación que esto genera. Y la verdad es que, sea lo que sea, añade una capa de misterio y admiración a la figura de Demet Özdemir. Cada rumor, cada suposición, teje una narrativa más rica alrededor de la artista, invitándonos a imaginar las múltiples facetas de su personalidad creativa. Es un juego de detectives emocionales donde cada pista nos acerca a una comprensión más completa de la persona detrás del personaje. La forma en que Can Yaman eligió revelar esto es clave. No fue un titular sensacionalista, sino más bien un comentario casi al pasar, que demuestra el respeto y la admiración que tiene por Demet, incluso después de que su relación en pantalla terminara. Demuestra que él la ve como una persona completa con múltiples talentos y facetas, algunas de las cuales prefiere mantener en privado. Y ese respeto por la privacidad de la otra persona es algo que, como audiencia, valoramos enormemente. En un mundo saturado de spoilers sobre la vida privada, un comentario que realza la dignidad y la autonomía de una persona es un soplo de aire fresco. Piensen en la presión a la que están sometidos estos artistas. Cada movimiento, cada palabra, es analizado y debatido. Que Can Yaman haya revelado esto sin ser invasivo, y centrándose en la admiración que le provoca, es un gesto noble. Nos permite ver a Demet no solo como un ícono de la televisión, sino como un ser humano con una vida interior profunda y creativa. Esta revelación nos recuerda que la fama no es un uniforme que anula la individualidad, sino un escenario que a veces permite vislumbrar la riqueza de la existencia más allá de los focos. Además, esta revelación puede servir para inspirar a otros. Muchas personas tienen talentos ocultos o pasiones que no desarrollan por miedo al juicio o por falta de tiempo. Saber que una figura pública como Demet Özdemir cultiva sus artes en privado puede animar a otros a hacer lo mismo, a encontrar ese espacio para la expresión personal, independientemente de su profesión principal. Es un llamado a la autoexploración y a la valentía de cultivar aquello que nos nutre el alma, sin necesidad de validación externa. La historia de Demet, tal como la ha insinuado Can, se convierte en un faro de inspiración para aquellos que guardan sus propias pasiones secretas. Y es aquí donde nos damos cuenta de la importancia de los secretos en la vida de las celebridades. No siempre se trata de escándalos o romances turbios. A veces son estas pequeñas revelaciones sobre sus pasiones ocultas las que nos humanizan más, las que nos permiten conectar con ellos a un nivel más profundo. Nos recuerdan que detrás de los personajes glamorosos hay personas con intereses, sueños y talentos que van mucho más allá de lo que vemos en la pantalla. Esta conexión más íntima y empática es lo que verdaderamente enriquece nuestra apreciación por el arte y por quienes lo crean. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿veremos alguna vez esta faceta artística de Demet Özdemir revelada públicamente? ¿Será que un día nos sorprende con una exposición de arte, un libro de poemas, o un álbum musical? Personalmente creo que sería maravilloso. Imaginar a Demet canalizando su energía y su talento en una forma de arte completamente diferente es una idea muy seductora. La posibilidad de ver su trabajo artístico expuesto al mundo abre un abanico de expectativas, y la anticipación de tal evento solo aumenta el interés en su figura. Sería sin duda un acontecimiento mediático y artístico de gran magnitud. Sin embargo, también debemos respetar su decisión de mantenerlo en privado. La privacidad es un derecho y si ella ha elegido compartir este aspecto de su vida solo con personas cercanas como ha
Aparentemente lo ha hecho con Can Yaman, debemos honrarlo. Lo importante aquí es la revelación en sí misma, el hecho de que Can Yaman, con su testimonio, nos ha abierto una ventana a un aspecto de Demet Özdemir que muchos desconocíamos. El valor de la intimidad es un recordatorio de que no todo en la vida de una figura pública debe ser un espectáculo. Podríamos preguntarnos también qué más secretos, qué otras pasiones ocultas, guardan nuestras estrellas favoritas. El mundo del espectáculo es un universo vasto y lleno de sorpresas, y cada vez que uno de estos artistas se abre un poco más, nos brinda la oportunidad de admirarlos desde una nueva perspectiva. Esta revelación es solo una pincelada en el lienzo de la vida de una celebridad. ¿Qué otros matices se esconden detrás de las sonrisas perfectas y las interpretaciones magistrales? La indagación sobre las vidas de los famosos puede ser tan fascinante como la ficción que ellos mismos nos regalan. En resumen, la revelación de Can Yaman sobre la pasión secreta de Demet Özdemir nos habla de una faceta artística desconocida de la actriz. Nos la presenta como una persona creativa, con una vida interior rica que cultiva en privado. Esta información, aunque no específica en cuanto a la naturaleza exacta de su arte, añade un aura de misterio y admiración a su figura pública. Es un recordatorio de que las personas son multifacéticas y que a menudo, las pasiones más profundas son las que se cultivan en la intimidad. Y Can Yaman con este simple gesto ha logrado que veamos a Demet Özdemir bajo una luz completamente nueva. Ha sido un placer enorme compartir esta historia con ustedes, desentrañar este pequeño misterio juntos. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginaban que Demet Özdemir tenía una pasión artística secreta? ¿Cuál creen que podría ser? Déjenme sus teorías y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y revelaciones. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.